y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Nuestro Padre y nuestro Dios, sea tu nombre engrandecido y glorificado en esta hora. Nos hemos dado cita en tu casa de oración al iniciar las horas de tu santo sábado para alabarte, glorificarte y para venir a beber de ese agua de vida, a venir a recibir el alimento espiritual para nutrir nuestras almas. Te pedimos que tú nos guíes en el estudio de tu palabra en esta hora y que no solamente podamos comprender tu mensaje, pero también aceptarlo y ponerlo por obra. Bendice a cada persona aquí presente según las necesidades particulares de cada uno de nosotros. Y bendícenos como grupo, como congregación, como iglesia, para poder utilizar los conocimientos que estamos recibiendo de tu palabra para ayudar a aquellos que aún no han tenido la oportunidad de conocer a Cristo y su verdad. Me encomiendo en tus manos y suplico la dirección de tu Espíritu Santo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. El tema de hoy, la pura verdad sobre la muerte y sobre los muertos. Nosotros aprendimos esta semana que viene un día en el cual Dios va a juzgar al mundo con justicia. Dios estableció un día en el cual todos los seres humanos tendremos que dar cuentas ante Dios por la vida que hemos vivido y por las cosas que hemos hecho, las palabras que hemos hablado, nuestras actitudes, nuestros sentimientos, todo lo bueno y lo malo saldrá a la luz en ese día cuando el Señor ha de juzgar. El mensaje del primer ángel, Apocalipsis 14, versículo 7, dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El hecho de que Dios va a juzgar a los seres humanos, el hecho de que la palabra de Dios dice que cuando Cristo venga en su manifestación y en su gloria, Él va a dar a cada uno según sea su recompensa. Él ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, pues ese hecho nos ayuda a entender que los muertos no pueden estar ya gozando de su recompensa, la vida eterna y el cielo, en el momento en que mueren o después de muertos estar en el cielo. Porque Cristo va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Tampoco pueden estar quemándose en el infierno, porque la Biblia dice que cuando el Hijo del Hombre venga con todos sus santos ángeles, entonces juzgará y los impíos serán destruidos en el lago de fuego. Aprendimos anoche que hay dos resurrecciones, una para vida eterna y la otra
para condenación. La resurrección para vida eterna sucede en la venida de Cristo. Y la resurrección para condenación al final de los 1000 años en la tercera venida de Cristo. 3 venidas del Señor a esta tierra. La primera, cuando vino a nacer en Belén, para morir por nosotros, para darnos vida eterna. Su segunda venida, la que estamos esperando, que será muy pronto. Y Él nos llevará con Él al cielo por 1000 años. Esto aprendimos anoche. Durante esos 1000 años, los santos, los redimidos, el pueblo de Dios va a participar en el proceso de sentencia o de adjudicar sentencia a cada uno de aquellos que escogieron perderse. Nosotros aprendimos también esta semana que Dios ha hecho provisión para que todos los hombres sean salvos. No hay ninguno que necesita perderse por sus pecados. Todos somos pecadores, pero la muerte de Cristo fue suficiente sacrificio y perfecto para poder cubrir la culpa de todos los seres humanos. Por lo tanto, si alguien se pierde, no será por sus pecados, porque hay provisión para recibir el perdón. Será porque no quisimos recibir el perdón que Dios ofrece. Entonces, en esta noche vamos a ver qué pasa con los muertos al morir. Si no están en el cielo, si no están en el infierno, ¿dónde están? Para poder entender lo que sucede en la muerte, primero tenemos que entender lo que sucede en la vida. En otras palabras, cómo fuimos creados, cómo fuimos constituidos, cómo Dios nos dio la vida, porque la muerte es la cesación de la vida, es la terminación de la vida. Entonces, para entender lo que es la muerte, tenemos que entender lo que es la vida. Cómo estamos constituidos, cómo está hecho el hombre. Y para esto vamos a buscar nuestro primer versículo en el libro de Génesis, en el capítulo 2. Génesis capítulo 2 nos cuenta cómo Dios formó al hombre, cómo nos hizo. Dice el versículo 7. Formó pues Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Aquí están los elementos constitutivos del hombre, los elementos que nos hacen lo que somos. En primer lugar, tenemos el cuerpo físico y dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. La materia, el cuerpo físico, Dios lo formó haciendo un modelo, un muñeco de barro. Y es interesante que todos los elementos que constituyen nuestro cuerpo, desde los huesos hasta el pelo, los músculos, los órganos internos, todo lo que forma nuestro cuerpo físico son elementos que se encuentran en la tierra. El cuerpo humano está constituido más o menos el 70% de agua. Imagínense, nuestro cuerpo tiene agua, cada célula tiene agua. Pero también
tenemos otros elementos, como son el calcio, el hierro, el fosfato, el fósforo, una cantidad de minerales que componen nuestro cuerpo. Todo eso fue tomado del polvo de la tierra. Pero luego dice, formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Aquí está la vida que Dios le da a ese muñeco de barro. Claro, el poder de Dios lo transforma en más que un muñeco de barro. Le da vida a cada célula, le da vida a cada tendón, a cada músculo, a cada órgano con su distinta función. Pero cada célula viviente necesita el oxígeno para existir. Si no recibiera oxígeno, se muere. Desde el cerebro, el corazón y cada órgano de nuestro cuerpo, cada célula, literalmente, cada átomo de nuestro cuerpo, para estar vivo, necesita recibir el aire, el oxígeno. Y ese oxígeno es llevado a través de la sangre a cada célula de nuestro cuerpo. Dice que Dios sopló en su nariz aliento de vida. Dios le da la vida al hombre. Y esa es la parte que no la podemos ver, pero sí existe la vida. No la podemos meter debajo de un microscopio y decir, aquí está la vida de la célula, aquí está la vida del ser humano. Pero existe. Somos un organismo viviente. Y aunque no podemos ver la vida existe y todos sabemos. ¿Qué sucede entonces cuando la vida deja de ser, cuando ya no hay más vida? Repasemos un poquito los tres elementos que componen al hombre. Polvo de la tierra. En el idioma en que se escribe la Biblia, tierra se dice Adamá. Adamá. De ahí viene el nombre Adán. Nosotros en español le llamamos al primer hombre Adán, con N al final. En inglés se dice Adam, con M al final, Adam. Y en hebreo se dice Adam. Así que ni en español está correcto. Bueno, por supuesto, está correcto porque es el nombre del primer hombre en español, pero el nombre en hebreo, como se escribió la Biblia, es Adam, con una M al final. Y con el acento en la última sílaba, Adam. En inglés lo escriben correcto, A-D-A-M, Adam, pero lo pronuncian Adam, con el acento en la primera sílaba. Así que en hebreo es Adam. ¿Pero por qué menciono esto? Porque Adam viene del vocablo Adamá. Solo le agrega una A al final y ya dice tierra. Adamá es tierra. Adam es de la tierra o tomado de la tierra, o podríamos llamarle en español terrícola. Hecho de tierra, hecho del polvo de la tierra. Así que Adán o Adamá, polvo de la tierra, y luego Dios le da la vida.
Y ese segundo vocablo en hebreo que se traduce aquí, sopló en su nariz, aliento de vida. Esa palabra en hebreo se dice ruaj, ruaj. Y ruaj quiere decir aliento, soplo, respiración, viento, espíritu. Por cierto, la palabra espíritu se dice exactamente igual, ruaj en hebreo. Espíritu Santo se dice ruaj kodesh, Espíritu Santo. Ruaj es espíritu y santo es kodesh. Dios sopló en el hombre aliento, espíritu, soplo de vida. Y así, uniendo el polvo de la tierra con la vida o el espíritu que Dios le da, se forma un ser viviente. La palabra ser viviente son dos en español, pero en hebreo es una sola palabra. Se dice nefesh, nefesh, con una F y una SH al final, nefesh. Y nefesh quiere decir ser vivo, persona. Pero no solamente se aplica para los seres humanos. Cuando se refiere a un ser humano, lo podemos traducir nefesh como persona. Pero en realidad se aplica para todo ser que tenga vida. Nefesh. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Génesis, cuando Dios crea las aves, los peces, los animales, usa la misma palabra que se usa aquí para decir y fue el hombre un nefesh, un ser viviente, un nefesh. ¿Saben que en la mayoría de las Biblias antes de la Reina Valera de 1960 se usó otra palabra para traducir? Ahora se le llama ser vivo. Pero miren qué palabrita se usó en la Biblia antigua. Vamos a poner la versión de 1909. Ahí está. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida. Y fue el hombre en alma viviente. En lugar de traducirlo ser, se traduce alma viviente. En otras palabras, el ser vivo es una alma viviente. Esa palabrita la encontramos en Génesis capítulo 1 y la primera vez que aparece está en el versículo 21. Dice, creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Ahí la palabra todo ser viviente que se mueve es nefesh, y se está refiriendo a los animales que están en el mar. La segunda vez que se usa la misma palabrita está en el versículo 24. Dice, dijo luego Dios, produzca la tierra seres vivientes, nefesh, en plural nefeshim, seres vivientes, nefeshim.
Nefesh es un ser viviente, un alma, y nefeshim, almas. Produzca la tierra almas vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra, según su especie, y fue así. Así que tanto las aves como los peces, como los animales, los reptiles, a todos se les llama un alma viviente o un ser vivo. En el libro de Génesis, en el capítulo 7, nos cuenta de cómo Dios tuvo que destruir al mundo con un diluvio por la maldad. Y miren lo que dice con respecto a la destrucción de los seres vivos, de los hombres y de los animales. Dice en el capítulo 7 de Génesis y versículo 21, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Noten que aquí está hablando de todo: aves, ganado, bestias, reptiles y todo hombre. Versículo 22. Todo lo que tenía aliento de ruaj, espíritu de vida, en sus narices. ¿Dónde está el espíritu? En la respiración. Es aire, es espíritu, es la vida. Todos nosotros sabemos que en el momento que se deja de respirar, la persona se muere. Es más, aun si el oxígeno no llega al cerebro, el cerebro se muere. Puede haber una oclusión, o sea, que se tapone la arteria que lleva la sangre al cerebro y el cerebro se muere. En cuestión de 2-3 minutos, la persona puede seguir viva, su corazón latiendo, recibiendo sangre en el resto del cuerpo, pero si no llegó sangre al cerebro, la persona ya no puede pensar, ya no siente. Aunque su cuerpo puede estar vivo, pero no tiene pensamiento. Pierde su facultad cognoscitiva. Son personas que les llaman muertos del cerebro. Brain dead. A veces no se muere del todo el cerebro porque poquito de sangre en algunas porciones del cerebro, pero se le afectó un área, una arteria que le afectó, por ejemplo, el hemisferio izquierdo. Entonces esa parte del cerebro murió. Entonces el cerebro queda muerto en esa zona. ¿Pero por qué estoy explicando eso? Porque nosotros entendemos que para que haya vida tiene que haber respiración, tiene que haber aliento, tiene que haber aire, oxígeno que oxigene cada célula. Y claro, va junto. El latido del corazón pompea la sangre, pero la sangre es la que lleva el oxígeno para que cada célula viva pueda seguir viviendo. Así que las dos cosas son necesarias. La gente dice, no, se le paró el corazón. Correcto. ¿Por qué? Porque no bombea sangre, pero realmente se murió todo el cuerpo porque no recibió oxígeno. Murió todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Sigue diciendo el versículo 23. Así fue destruido todo ser
que vivía sobre la faz de la tierra. Y la palabra ser es nefesh. Toda alma fue destruida sobre la faz de la tierra en el diluvio. Desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Así que aquí vemos que a todos los seres vivos se les llama nefesh, almas. Si les pregunto a ustedes, ¿qué es el alma? ¿Qué me responderían? ¿Qué es el alma? A ver, uno por vez porque no los puedo escuchar a todos juntos. ¿Qué es el alma? ¿El alma es el espíritu? No. ¿El alma es el cuerpo? No. El alma es un ser vivo. Espíritu y cuerpo, eso es un alma. Y así lo dice la Biblia. Veamos un ejemplo. En el libro de Génesis, en el capítulo 12, y lo vamos a leer de la Reina Valera Antigua para que ustedes lo vean más clarito. Génesis capítulo 12 está hablando de Abraham. Dice el versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y toda su hacienda que habían ganado y las almas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Dice que Abraham tomó a las almas que había adquirido. ¿Cómo que las almas que adquirió? La gente piensa que el alma se sale del cuerpo y es lo que se va al cielo. Dice, allá en el cielo están las almas. Totalmente equivocado. Las almas son los seres vivos. En la Reina Valera de 1960, si la cambiamos, dice, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Esos eran los esclavos que Abraham compró, que había adquirido. Eran personas. En aquella época existía la esclavitud. Pero fíjense qué interesante. Aquí se traduce nefesh como personas, pero en la Reina Valera del 1909 se traduce las almas, las almas. A lo largo de toda la Biblia, la palabra nefesh puede referirse a seres vivos, no importa que sean animales, aves, peces o seres humanos. Ahora, esa palabrita es muy importante para entender lo que sucede cuando la persona muere. ¿Dónde se va el alma al morir? ¿Dónde se va el alma? ¿Se va al cielo? ¿Se va al infierno el alma? No. ¿A dónde se va? ¿Se va al sepulcro? Lo que va al sepulcro es el cuerpo. ¿Pero dónde se va el alma? Eso es muy interesante. Recuerden, para que haya un alma, tienen que tener los dos elementos: el polvo de la tierra o el cuerpo y el espíritu o soplo de vida que Dios le da. Si no existen los dos elementos, o usted tiene nomás un cuerpo muerto, o respiración, el poder de la vida, pero tienen que existir juntos. Vean ahora el proceso a la inversa. Cuando Dios nos creó,
formó al hombre del polvo de la tierra, le sopló en su nariz espíritu de vida y el hombre llegó a ser un alma viviente, un nefesh. Ahora veamos el proceso a la inversa. Salmo 146. Salmo 146. Dice, desde el versículo 1 en adelante: alaba, oh alma mía, a Yahweh. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Está diciendo el salmista, le puedo cantar a Dios, puedo alabar a Dios mientras viva. Pero la gente dice, oh, el hermanito que era tan bueno, ahora está en el cielo alabando a Dios. No es así. El salmista dice, alabaré a Jehová mientras viva. Y ya vamos a ver qué pasa en la muerte. ¿Ok? Sigamos leyendo. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Versículo 4. Pues sale su aliento, ruaj, sale su espíritu, vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Fíjense, en el momento en que se le sale el aliento, perecen sus pensamientos. Su cerebro ya no funciona, ya no piensa, ya no siente. Usted puede estar hablando con su ser querido, puede estar comunicándose, usted le está viendo los ojos, sus ojos brillan de alegría, lo está reconociendo. Si está consciente, todavía está hablando con él. Le puede decir cuánto usted lo ama, cuánto usted lo quiere. Lo puede abrazar, le puede dar un beso, todo lo siente. Su mamacita, su papá, todo eso mientras está en vida. Pero en el momento en que se le sale su aliento, usted le puede dar un beso que ya no lo siente. Le puede hablar que ya no lo escucha. Lo puede tocar que ya no lo siente. En el mismo momento que deja de respirar, en ese mismo momento perecen sus pensamientos. Vamos a Eclesiastés capítulo 12 y versículo 7. Lo mismo que dice aquí con otras palabras. Aquí dice, sale su aliento, vuelve a la tierra y perecen sus pensamientos. En Eclesiastés 12:7 dice, el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El polvo vuelve al polvo y el soplo de vida, el poder de la vida, la respiración que Dios le dio, vuelve a Dios que lo dio. ¿Dónde se fue el alma? El alma simplemente no existe. Deja de ser. Y deja de ser porque para que haya un alma tiene que existir cuerpo con respiración, con espíritu. Pero en el momento en que se retira el espíritu, Dios le quita la vida, en ese momento el alma deja de existir. El alma, sí. El nefesh ya no es nefesh, ya no es alma. No existe. Porque se necesitan los dos. Vamos a leer ahora algunos pasajes que nos van a explicar todo esto. Pero antes de ir a entender lo que pasa con los muertos, yo quiero que nosotros entendamos por qué entró la muerte. ¿Saben ustedes que Dios no creó al ser humano para que tuviera que morir?
Dios creó a Adán y a Eva para que vivieran felices eternamente. Pero tenían que pasar la prueba. Y esa prueba era la prueba de la obediencia. Si ellos eran obedientes a Dios, vivirían eternamente. Pero si desobedecían, Dios se los dijo. Si vamos al libro de Génesis, al capítulo 2, Génesis capítulo 2, dice allí en el versículo 16: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios les dio todos los árboles del huerto y podían comer de todos. Pero Dios les dijo: hay un árbol, uno, no comerás de él. No era porque el árbol era venenoso y que se iban a morir si lo comían. Era la prueba que Dios les ponía para ver si estaban dispuestos a obedecerle, a hacer su voluntad. Si Dios les hubiera puesto una prueba más difícil, nosotros diríamos: bueno, es que Dios se la puso muy dura al hombre y por eso no pudo. Pero era algo tan sencillo. Por eso el pecado es tan terrible. Por eso no tiene excusa el pecado. Porque si Dios se la hubiera puesto muy difícil, pues pobrecito, no pasó la prueba. Pero porque era algo tan sencillo, era solamente estar dispuesto a hacer lo que Dios decía. Por eso es tan grave el pecado. Porque es una rebeldía abierta a lo que Dios les había dicho. No comerás de él. Ustedes saben la historia, no la vamos a repetir. Eva fue engañada por la serpiente. Satanás usó como primer medium. Satanás es un ser espiritual. No tiene cuerpo como nosotros. Digo, no tiene cuerpo físico, tiene un cuerpo espiritual, pero no tiene cuerpo físico. Y un ser espiritual puede vivir dentro de un cuerpo material. Satanás entró dentro de la serpiente y habló a través de la serpiente y engañó a Eva, y ella comió, desobedeció. Y también le dio a Adán. Y Adán comió no porque le creyó a la serpiente, sino porque amaba a Eva, y por eso pecó Adán. Pero nos dice en el capítulo 3 de Génesis y en el versículo 19 que Dios le dijo a Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así que la muerte vino como resultado del pecado, y por el pecado entró la muerte. Dios les había advertido: no comerás, porque si comieres ciertamente morirás. Y anoche vimos que la paga del pecado es ¿la qué? La muerte. Romanos capítulo 5 y versículo 12, Romanos 5:12 dice: el pecado entró en el mundo por un hombre. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado que entró,
la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que la razón por la cual existe la muerte es por el pecado. Por eso existe la muerte. Dios no hubiera querido que existiera la muerte, pero el hombre escogió desobedecer la palabra de Dios. Ahora la gente piensa que las almas son inmortales. Esa doctrina se llama la inmortalidad del alma. Inmortalidad del alma, o sea, que el alma es inmortal. Pero fíjense qué interesante. La gente que cree en la inmortalidad del alma no entiende alma como lo explica la Biblia, porque ya vimos que para la Biblia un alma es un ser vivo. Cada uno de nosotros somos almas vivientes. Es como cuando decimos, uy, en el estadio había 100,000 almas presentes. No estamos hablando de que son espíritus o fantasmas, ¿verdad? Estamos hablando de seres humanos. Murieron 260,000 almas en el terremoto de Haití. Pues el alma muere, porque el alma son los seres humanos. Y los animales también, todos son un ser viviente. Fíjense que eso es exactamente lo que enseña la palabra de Dios. Las almas mueren. Por ejemplo, hablando de los peces, vamos a Apocalipsis capítulo 16. Vamos a leerlo también en Reina Valera antigua. Apocalipsis capítulo 16 dice el versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. La Reina Valera moderna dice, murió todo ser vivo. Ahí está, murió todo ser vivo que había en el mar. Pero la Reina Valera antigua dice, murió toda alma viviente fue muerta en el mar. Así que un ser vivo es un alma viviente. Las almas mueren. Pero la gente cree que las almas son inmortales, que no pueden morir porque son eternas. La Biblia no enseña tal cosa. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. Dice el versículo 4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Así que el alma muere. El alma somos nosotros. El único que es inmortal, dice la Biblia, es Dios. Leámoslo. Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Dice el versículo 15 y 16. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único, versículo 16. Ahí está. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén.
¿Quién es el único que tiene inmortalidad? El soberano del cielo, Rey de reyes y Señor de señores. El único que es inmortal es Dios. Todas las criaturas somos mortales por el pecado. Es más, aún los seres que nunca pecaron, como los ángeles en el cielo, habitantes de otros mundos donde no entró el pecado, tienen vida eterna, pero esa vida eterna depende de Dios, porque ellos recibieron la vida de Dios. Mientras ellos se mantengan leales y obedientes a Dios, tendrán vida. Es decir, son inmortales, pero no inherentes. Es una inmortalidad que depende de Dios y de la obediencia. Se llama inmortalidad condicional. Repito, aún los seres que nunca han pecado y aún nosotros, cuando hayamos resucitado para vivir eternamente con el Señor, vamos a tener inmortalidad condicional. Condicional quiere decir con condición. ¿Y cuál es la condición? La obediencia. La obediencia. Si nos mantenemos obedientes, viviremos eternamente. ¿Por qué? Porque el pecado es la desobediencia y el pecado trae ¿qué? Muerte. Entonces, la vida eterna es para aquellos que son obedientes a Dios. Y viviremos eternamente. Fíjense que el hombre por naturaleza no tiene inmortalidad. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Dice el versículo 6. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Los seres humanos buscamos gloria, honra e inmortalidad. Si buscamos inmortalidad es que no la tenemos en nosotros. Y Dios va a dar vida eterna a los que perseverando en el bien hacer, en la obediencia, buscan gloria, honra e inmortalidad. Así que si el hombre busca la inmortalidad es que no la tiene. Y Dios nos va a dar la vida eterna. Pero esa vida eterna la recibimos recibiendo a Cristo. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Dice en el versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Versículo 11. Y este es el testimonio que Dios ha dado, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. Versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Por qué? Porque Cristo es el que da la vida. Y Él es el que da la vida eterna. Y Él es el que va a resucitar a los que creen en Él. Entonces, para tener la vida eterna tenemos que creer en Él. El versículo más conocido y más amado en toda la Biblia dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. A ver, vamos a decirlo juntos. Porque de tal manera
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es el que va a tener la vida eterna? El que cree en Él tenga vida eterna. Pero la gente cree que el alma es eterna. Fíjense qué interesante. La gente dice, no, pues las almas son inmortales, no pueden morir. Pero la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Si el alma fuera inmortal, entonces se inmortalizaría el pecado. Porque un alma pecadora viviría eternamente, y eso es lo que la gente cree. La gente cree que como el alma es inmortal, el alma se va a seguir quemando en el infierno por toda la eternidad y no puede morir porque es inmortal. No es lo que enseña la Biblia. El único que es inmortal es Dios. La pregunta entonces es, ¿dónde van los muertos al morir? ¿Dónde están ahora los muertos? Y vamos a dejar que la Biblia misma nos responda. Eclesiastés capítulo 9. Eclesiastés 9, versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿En el qué? Seol. La palabra Seol es hebreo también. Así como Adamá es hebreo, Adam es hebreo, Ruach es hebreo, Nefesh es hebreo, Seol es una palabra hebrea. Pero ¿qué quiere decir Seol? Noten, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Ponme la Reina Valera antigua y vamos a saber lo que quiere decir Seol. En la Reina Valera antigua, si usted la tiene en su mano, pues va a ver que la palabra Seol se traduce al español como sepulcro. Ahora sí, ya está. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Dónde van los muertos? Al sepulcro, pero allí no hay ciencia, no hay conocimiento, no hay sabiduría, no hay nada. Los muertos van al sepulcro. ¿Dónde están los muertos ahora? San Juan capítulo 5, palabra del Señor Jesús. San Juan capítulo 5, versículo 28. Dice, y este lo estudiamos anoche justamente, porque como él dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, versículo 29, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que ¿dónde están los muertos? En el sepulcro. Todos los que están en los sepulcros, buenos y malos. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Job 17:13. Si yo espero, el Seol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. Ahora Reina Valera antigua. Si yo espero, el sepulcro es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. La palabra Seol quiere decir sepulcro.
Job 7:21. Job 7:21. ¿Por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Los muertos duermen en el polvo, no existen, no están ni en el cielo alabando a Dios, ni gozando en la gloria, ni están en el infierno sufriendo y quemándose, están simplemente descansando. Ahora dormiré en el polvo. Por cierto, la Biblia compara la muerte con un sueño en cantidad de versículos. Allí mismo, en Job 3, versículo 13. Job 3:13. Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. La muerte se compara a un reposo, a un dormir, a un descanso, a un sueño. Por cierto, 54 veces en la Biblia se le llama o se compara a la muerte con un sueño. Allí mismo, versículo 17 del capítulo 3 de Job. Allí los impíos dejan de perturbar, allí descansan los de agotadas fuerzas. Versículo 18. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Versículo 19. Allí están el chico y el grande, el siervo libre de su Señor. Todos por igual, buenos y malos, grandes y pequeños, importantes y personas insignificantes, todos reposan. No sienten la voz de su capataz, no hay quien los mande, no hay quien los moleste, están descansando en el sueño de la muerte. Hay una cantidad de versículos, ya les dije, 54 versículos comparan la muerte con un sueño. Jesús también lo explicó de esa manera. En la historia de la resurrección de Lázaro, San Juan capítulo 11, dice San Juan 11 en el versículo 11. Dicho esto, les dijo Jesús después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy a despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Así que Lázaro duerme y voy a despertarle. Así que en primer lugar, la muerte se compara a un sueño. También la Biblia dice que la muerte es dejar de existir. Dejar de existir. Por ejemplo, Job capítulo 7, versículos 7 al 10. Job 7, versículos 7 al 10. Acuérdate que mi vida es un soplo, que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol, al sepulcro, no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Noten, si me buscas por la mañana, dejaré de ser. Por cierto, aquí dice que los muertos, los que descienden al sepulcro,
no vuelven más a su casa, ni su lugar le conocerá más. La gente le tiene miedo a los muertos. La gente dice, no, es que en esa casa asustan. La gente dice, ahí anda un ánima en pena. Anda un ánima merodeando. Y le hacen rezos y le hacen novenarias para que encuentre el camino para donde tiene que ir, ¿verdad? Todo eso es falso. La Biblia dice que el que muere en ese mismo momento perece en sus pensamientos, no siente, no piensa, ni se va al cielo ni se va al infierno, simplemente deja de ser y no vuelve más a su casa. No le tengan miedo a los muertos, que los muertos no asustan. Los vivos sí. Pero los muertos nada te pueden hacer. Eclesiastés 9, versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Versículo 6. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Así que ya no pueden participar más. Eso de que la gente le consulta a los muertos, que va a hablar a través de un medium y que le hagan venir a su abuelo, a su mamá, a su papá, a que les vengan a decir tal o cual cosa, todo eso, según la Biblia, es un engaño de Satanás. ¿Saben lo que hace el diablo? El diablo es un ser espiritual, pero no anda solo. Hay millones de ángeles que también son espíritus que fueron expulsados del cielo. Y lo que hace Satanás, cuando alguien invoca a través de un medium espiritista, a través de un psíquico, a que le hagan venir a su ser querido muerto, el diablo les manda un espíritu, un ángel caído, que se haga pasar por supuestamente el espíritu del muerto. Y claro, hasta le dicen todo lo que él pensaba. Ya en México se murió el padre de familia y todos los hijos sabían que él tenía escondido un tesoro, monedas de oro, de los centenarios, sí. Pero se murió y no les alcanzó a decir dónde lo tenía. La hermanita que me vino a preguntar a mí, me dijo, pastor, ¿qué hago? Yo era su pastor en Chicago. Me dijo, ¿qué hago, pastor? Porque todos mis hermanos nos han citado porque van a traer un señor que va a evocar el espíritu de mi papá para que venga y nos diga dónde guardó las monedas, los centenarios, porque ya la han buscado, han desarmado, por así decirlo, la casa. Le sacaron las paredes para mirar si estaba entre las paredes, levantaron el piso, miraron en el entretecho, agujerearon todo alrededor, cavaron todo alrededor de la casa y nunca apareció. Así que hay un señor que dice que él va a hacer venir al espíritu de mi papá y quieren que estén todos los hermanos presentes cuando encuentren el tesoro, porque él asegura que él les va a decir dónde está. No él, sino pues el espíritu de mi papá. Y le dije, hermana, ¿y usted va a ir? Me dice, bueno, por eso le pregunto a usted, ¿y usted necesita que yo le responda?
¿No sabe usted en la que usted se está metiendo si usted va? Dice, bueno, yo sé que eso no es así, que eso no viene de Dios. Y entonces, ¿cómo usted va a ir a algo que no viene de Dios? ¿Usted se quiere meter en la boca del lobo? ¿Quiere ir a tener o a comulgar o a tener comunión con Satanás mismo? Pero es que dice que no van a decir a dónde está el tesoro hasta que no estén todos presentes. Y le dije, hermanita, no vaya. Deje que ellos hagan lo que tengan que hacer, pero no vaya. Pues ellos siguieron adelante. Y efectivamente, el hombre evocó el espíritu de su papá. Y sus hermanos le contaron. Y ella, cuando me lo contaba, hasta lloraba. Se sintieron tan felices, mis hermanos, porque a cada uno les habló y les dio consejos. Y luego preguntó, ¿y dónde está fulana de tal? La hermanita. Imagínense. Era él, dicen mis hermanos, porque les dijo cosas a cada uno que solo él sabía. ¿Y qué pasó con el tesoro? Pues les dijo dónde estaba. Y fueron y cavaron exactamente donde él había dicho. Hasta les dijo que del árbol que estaba allá en el terreno de atrás, contaran tantos pasos en dirección a tal lugar y que allí, al contar los pasos, cavaran que ahí iban a encontrar enterrado el centenario. Y ahí cavaron y ahí lo encontraron. ¿Será eso cierto? El ángel del demonio sabe, porque él es testigo de todo, así como tú tienes un ángel de la guardia, un ángel de Dios que está contigo continuamente. También Satanás te asigna un espíritu maligno, un demonio. Y él es testigo de todo lo que tú hablas, de todo lo que tú sientes, de los lugares donde vas. Todo. No le cuesta nada al diablo revelar esas cosas, porque él sabe dónde están. Y así él engaña. Esa fue la primera mentira del diablo. Fíjense que Dios dijo, ya lo leímos en Génesis 2:17, el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero miren lo que dijo la serpiente. Génesis 3, versículo 1 al 4, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocarás para que no muráis. Entonces, versículo 4, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Al contrario, versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios dijo, moriréis. La serpiente dijo, no moriréis, seréis como Dios. ¿Y cómo es Dios? Eterno. ¿Cómo es Dios? Espíritu. Van a ser como espíritus, no van a morir. Eso es lo que cree el mundo entero. La doctrina de la inmortalidad del alma es la primera mentira del diablo y la ha perpetuado a lo largo de los siglos. Todas las religiones falsas enseñan esto. Todas. La gente dice, bueno, pero si todo el mundo lo cree, debe ser cierto. Los babilonios creían en la inmortalidad del alma. Los egipcios creían en la inmortalidad del alma. Los persas creían en la inmortalidad del alma. Los griegos creían en la inmortalidad del alma. Tanto así que el famoso filósofo Sócrates, para mostrar que realmente no le tenía miedo a la muerte, porque él decía que la muerte es la liberación
y que el espíritu se libera del cuerpo y ahora pasa a un plano superior de existencia. ¿Saben lo que hizo Sócrates? Reunió a sus alumnos en torno a él y les dijo: no le tengan miedo a la muerte, miren. Y se tomó el veneno delante de ellos para liberarse. Porque él creía en la inmortalidad del alma. Todas las religiones paganas y las religiones falsas, no importa que se llamen cristianas o que digan creer en Dios y en la Biblia, no están de acuerdo con lo que enseña la Biblia. La primera mentira del diablo fue: no moriréis, al contrario, llegaréis a ser como Dios, espíritus. Hay una historia muy interesante. En Primera de Samuel, en el capítulo 28, y muchos se confunden con eso. Primera de Samuel, capítulo 28. Y fíjense que aquí hay alguien que hizo venir al supuesto profeta Samuel de entre los muertos, supuestamente. Vean lo que dice Primera de Samuel 28, 3. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá su ciudad. Y Saúl, el rey, había arrojado de la tierra los encantadores y adivinos. Los encantadores, los médiums y los adivinos. Y sigue contando que Saúl ahora quería saber qué hacer. Y como ya el profeta Samuel estaba muerto, dijo: tengo que hablar con Samuel. Dice el versículo 5. Cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera, y consultó Saúl a Jehová. Pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Dios no le respondió. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos, se quitó la ropa de rey y se puso ropa regular. Y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Esa gente, su hora es la noche, las tinieblas. Y él dijo: te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y que me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra los evocadores. Evocadores es otra palabra para mediums, espiritistas. Y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? No sabía que era Saúl, pero le dice: tú sabes lo que hizo el rey. La mujer le dice eso. Versículo 10. Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Blasfemo, jurando por el nombre de Dios, sabiendo que Dios había prohibido estrictamente. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, miren lo que Dios dijo sobre estas personas que consultan a los muertos. Deuteronomio 18, versículo 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. ¿Qué es abominación para con Dios?
el que practica estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Así que estrictamente Dios había prohibido que hubiera encantadores, adivinos, hechiceros, brujos y espiritistas quien consulta a los muertos. Es abominación para con Dios. Ahora resulta que Saúl quiere saber y le va a pedir a un profeta. Consulta a Dios por los profetas, pero Dios no responde. Va con el sumo sacerdote a consultar por Urim y Tumim. Urim y Tumim eran dos piedras que estaban sobre el pectoral del sumo sacerdote. Si la respuesta de Dios era sí, se iluminaba la piedra de la derecha. Si la respuesta de Dios era no, se opacaba la piedra preciosa de la izquierda. Pero Dios no le respondió, ni tampoco ni por sueños, ni por visión, ni por profeta, ni por Urim. Y entonces va a buscar a alguien más que le responda. Si Dios no le respondía, pues voy a buscar a ver quién me responda. Y mandó a buscar una pitonisa, una medium espiritista. Volvamos a la historia. Saúl le juró por Jehová, blasfemo, diciendo: no te va a pasar nada malo. La mujer le dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Versículo 12. Y viendo la mujer a Samuel, el supuesto Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo a los gritos: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. He visto dioses, espíritus que suben de la tierra. Ahí está otra vez la mentira del diablo. No moriréis, seréis como dioses. He visto dioses, pero fíjense que dice: suben de la tierra. Si Samuel estaba muerto y supuestamente, como dice la gente, el espíritu de Samuel estaba en el cielo, ¿por qué lo vio subir de la tierra? ¿No les parece sospechoso? Más que sospechoso. He visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo, versículo 14, ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Ahora la mujer no le dijo quién era, nomás le dijo: veo un hombre. Recuerden que era de noche, venía en medio de las tinieblas, no tenían electricidad en aquella época, estaban a oscuras, quizás una velita. He visto a un hombre anciano que viene cubierto con un manto. No lo vio. Entonces dice, Saúl entendió que era Samuel y humillado el rostro a tierra hizo gran reverencia. Otra blasfemia más. Primero juró por Jehová. Segundo, se postró y le hizo reverencia al demonio, al ángel del diablo que le hizo venir la mujer. Y ahora el supuesto Samuel le dice: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Ahora, qué interesante, ¿verdad? Si Dios no le respondía, ahora resulta que Samuel, digamos por un momento que fuera cierto lo que dice la gente, que cuando uno se muere se va al cielo a estar con Dios. Resulta que ahora, si Dios no le respondió y Dios se apartó de él, ahora Dios va a permitir que el profeta Samuel, que está en el cielo, baje para honrar una mentira.
a través de algo que Dios prohibió. A través de una medium espiritista le va a mandar a Samuel. O sea que Samuel va a obedecer algo que Dios prohibió. ¿Será de Dios? Obviamente no. No viene de Dios. ¿Y de quién viene si no es de Dios? Del enemigo de Dios. Hermanos, eso que pasó fue tan y tan terrible. No voy a terminar la historia en esta hora. Solamente les muestro cómo la gente cree esto y el diablo ha perpetrado la mentira a lo largo de los siglos, haciendo creer que los muertos no están muertos, sino que están vivos y que se puede comunicar con ellos y se los puede hacer venir. El supuesto Samuel le dijo: vas a salir a pelear con los filisteos, pero tú y tus hijos van a morir. Y mañana vas a estar tú muerto y también tus hijos. Tremendo mensaje de ánimo, ¿verdad? ¿Cómo sabe el demonio que al día siguiente iba a morir Saúl, el rey? Hermanos, si ustedes leen el resto de la historia, en primer lugar, el diablo no sabe el futuro, pero él sabe lo que tiene planeado hacer. El diablo conoce muy bien sus planes y él sabía que en esa batalla él se iba a encargar de que le quiten la vida a los hijos de Saúl. Pero Saúl no murió en la batalla. Saúl se suicidó. Fíjense que el demonio que se le apareció, que supuestamente era Samuel, le dijo: mañana tú vas a estar muerto. Lo empujó al abismo. Lo empujó a que él mismo se quitara la vida. Y dice que él se suicidó. A eso lleva, ese fue el mensaje del supuesto Samuel. Pero la Biblia claramente dice que no fue Dios quien le habló. Y más adelante, donde cuenta la muerte de Samuel, en segunda, no de Samuel, de Saúl, en segunda de Samuel, dice que por su pecado con que prevaricó Saúl, por haber consultado a medio espiritista, le tocó perder su vida. Esto nos muestra cuán serio es este tema y cuán cuidadosos debemos ser nosotros sobre esto. La Biblia dice que los muertos no saben nada ni pueden tener más parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es más, los muertos no van al cielo al morir. Vean Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Aquí está hablando del rey David. El rey David vino después de Saúl, fue el próximo rey. Y dice Hechos capítulo 2 en el versículo 29. Hechos 2:29. Varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Versículo 34. Porque David no subió a los cielos. 1000 años después de que de que David estaba muerto, 1000 años después, Pedro dice: ustedes saben de David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Ahí está enterrado todavía y David no subió al cielo. 1000 años habían pasado y todavía David no estaba en el cielo. Así que los muertos no van al cielo al morir. Fíjense otro versículo, Salmo 115, versículo 17. Los muertos no van a alabar a Jehová. Salmo 115, 17. No alabarán los muertos allá, ni cuantos descienden al silencio.
pero nosotros, los vivos, bendeciremos allá desde ahora y para siempre. Aleluya. Los muertos no van a alabar a Jehová. Salmo 6:5. Salmo 6:5. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Por eso el rey David, que escribió este salmo, le pide a Dios que le salve la vida. Dice, versículo anterior, versículo 4, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el sepulcro, ¿quién te alabará? Así que los muertos no van a alabar a Dios. Los muertos no regresan a su casa, no se aparecen. La Biblia dice en Job 14:21, sus hijos pueden ser honrados, pero él no lo sabrá. Pueden ser humillados, pero no entenderá de ello. Los muertos nada saben. Ahora, eso es lo que la Biblia enseña sobre la muerte. ¿Dónde están los muertos? Descansando en el sepulcro, buenos y malos, esperando el día de la recompensa. Sin embargo, la Biblia dice que va a haber un despertar. Y vamos a terminar con eso, la cosa positiva, lo bueno. Va a haber un despertar de la muerte. Job 14. Job 14. Dice el versículo 15. Entonces, vamos a leer el 14. Job 14, 14 y 15. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Versículo 15. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Tú llamarás y yo te responderé. Dios es quien nos va a devolver la vida. Y efectivamente, cuando Dios llame, todos los que oigan su voz volverán a vivir. Unos para vida eterna y otros para condenación. ¿Y cómo va a ser esa resurrección? Job 19, versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Noten, en mi carne he de ver a Dios. La resurrección es una resurrección de la carne. Literalmente nuestro cuerpo va a ser levantado. Dios nos va a dar un nuevo cuerpo. Algunos dicen, bueno, pero, ¿saben? En el programa que yo tengo de La Biblia te responde, muchas veces me hacen la misma pregunta. ¿Será bueno que una persona la quemen después de morir? ¿Será bueno que se incinere a la persona o cremarla? ¿Necesita Dios de los huesos nuestros para volvernos a devolver la vida, para darnos la vida? ¿Necesita Dios las mismas moléculas nuestras para darnos la vida? Hay personas que dicen, no, pero si lo queman es que no tiene fe en la resurrección. Dios no necesita tu esqueleto y tus huesos para devolverte la vida. Él nos va a dar un nuevo cuerpo. Vamos a leerlo. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios, para ver cómo va a ser la resurrección. Primera de Corintios 15, dice el versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio,
lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso a cada semilla su propio cuerpo. Tú siembras la semilla, pero no sale otra vez la misma semilla, sale un nuevo cuerpo. Versículo 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así que la resurrección va a ser de cuerpo. Dios va a resucitarnos, pero nos va a dar un nuevo cuerpo, un cuerpo espiritual, un cuerpo inmortal. Allí mismo, versículo 51, he aquí os digo un misterio. Versículo 51. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros los vivos seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así que la victoria sobre la muerte va a ser en la resurrección. Eso es lo que enseña la Biblia. ¿No es mucho más bonito? ¿No es mucho más sano creer que nuestros seres queridos ni están en el cielo viéndonos desde allá lo que nosotros hacemos aquí y todo el mal y sufrimiento que hay? Porque a veces, hermanos, no termina de morir, apenas se muere el ser querido cuando ya los hijos se están peleando por la herencia. Todavía no se ha enfriado el cadáver cuando ya le están arrancando los pelos entre ellos. Qué terrible. ¿No es mucho más bonito pensar que están dormidos, que nada saben, no que están en el cielo viéndonos a nosotros aquí o en el infierno quemándose? No, están dormidos. Y cuando Jesús venga los va a despertar. Unos para vida eterna y otros para condenación y para destrucción. Eso es lo que enseña la Biblia sobre los muertos. Y la Biblia dice claramente que la recompensa será en el día final. Apocalipsis 22, dice el versículo 12, he aquí yo vengo pronto y traigo mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Primera de Tesalonicenses 4 dice que todos los que resuciten y los vivos que seamos transformados, recibiremos al Señor para estar para siempre con Él. Allí es cuando vamos a estar con el Señor. No en el momento de la muerte, sino en el momento de la resurrección. Todos los santos del pasado, Hebreos 11, dice que murieron y no recibieron lo prometido. Están esperando para no ser ellos perfeccionados antes que nosotros. Eso está Hebreos 11, versículos 39 y 40. Espero que haya quedado claro el tema de la muerte. ¿Alguien tiene alguna pregunta? El hermano pregunta, ¿por qué si Dios dijo, el día que de él comieres ciertamente morirás? ¿Por qué no murieron? ¿Murieron o no murieron?
¿Sí murieron? Pero ¿cómo si Adán vivió 930 años? Bueno, murió eventualmente, pero Dios dijo: el día que de él comieres ciertamente morirá. El día que comieres morirá. ¿Por qué no murió ese mismo día? La gente siempre quiere ayudar a Dios, ¿verdad? Para que no quede Dios mal. Entonces, una vez que hice esa pregunta, una hermanita dijo: pastor, sí murió. Hermana, le digo, pero ¿por qué no murió el mismo día? Dice la hermanita: murió espiritualmente. Otro hermanito dijo: pastor, Dios cumplió su palabra. El día que de él comieres ciertamente morirás. Y en ese mismo día murió. Pero ¿cómo, hermano? Si vivió 930 años. No, pero para Dios un día es como 1000 años. Entonces, como no llegó a los 1000 años, murió en el mismo día. Vamos a darle la manito a Dios, a ayudarle. No, hermanos, la respuesta es: Adán y Eva no murieron ese mismo día porque alguien salió de garante, tomó su lugar. Cristo se interpuso y dijo: yo salgo de garante. Y en lugar de morir Adán, el Señor Jesucristo llamó un corderito inocente, que vino corriendo porque su creador lo llamaba. Y Dios le dio el cuchillo a Adán y le dijo: ¿quieres saber lo que es la paga del pecado? Degüéllalo. Y con la piel de esos corderos los cubrió de su pecado. Adán y Eva no murieron porque murió un sustituto. Ese mismo día se declaró sentencia sobre ellos. La paga del pecado es la muerte, y murió el cordero. En realidad el cordero era un símbolo de Cristo, porque la Biblia dice en Apocalipsis 13:8 que Cristo es el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Allá en el jardín del Edén, ese corderito lo representaba a Cristo. Y por eso, porque Cristo salió de garante, porque ese corderito murió, Adán y Eva pudieron recibir el perdón y la vida eterna. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Vamos entonces a ponernos en pie, vamos a cantar nuestro último himno. Hay vida en mirar a la Santa Cruz. Dice Jesús: miradme a mí. Oh, mirad y hallaréis vida eterna allá en la cruz. Padre Santo y Dios nuestro, queremos agradecerte porque en Cristo Jesús tenemos salvación y vida eterna. Mirándolo a Él podemos tener el perdón y la promesa de eternidad. Gracias porque hemos entendido hoy que la muerte no es algo que debe ser temido. Solamente es un sueño del cual hemos de despertar cuando tú vengas a llamarnos. Te pedimos que nos des la paz y la tranquilidad para comprender esta tremenda verdad en nuestra vida, para no desesperarnos ni sufrir frente a la muerte de un ser querido, porque sabemos que lo volveremos a ver. Te pedimos que tu Espíritu Santo confirme el mensaje en nuestro corazón y que no solamente sea conocimiento, información, sino que sea transformación en nuestra vida, que lo aceptemos y que podamos vivir por esa luz que tú nos has dado, que podamos confiar en ti y en el sacrificio de Cristo para tener vida eterna. Despídenos con tu bendición y tráenos en las horas de la mañana de tu santo sábado para seguir alabando y glorificando tu nombre. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.